que podamos conocer a Dios un poco más en amplitud de lo que realmente usted y yo lo conocemos. Amén. Esa es la idea, ese es el propósito de esta serie de enseñanza. ¿Y para qué sirve eso, pastor? Claro que sirve mucho, porque a la medida que usted está caminando con el Señor, usted va a enfrentar muchas cosas y va a apelar a cada una de esas herramientas para relacionarse con Dios. Amén. Entonces, en domingos anteriores vimos a Jehová Nisi, Jehová Sabaoth, Jehová Jireh, el Roy. Y si me bajo y pregunto qué significa Jehová Nisi, ¿quién puede decir aquí qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte, mi bandera. Amén. Ese nombre fue puesto cuando el ejército de Israel, recuerdan ese pasaje bíblico, derrotó a los de Amalek. Moisés estaba en la punta de un monte y tenía sus brazos levantados y le ayudaron dos hombres de Dios, y abajo Josué se estaba dando trompada con los amalecitas. ¿Recuerdan eso? Y mientras Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando se le cansaba, prevalecía Amalek. Por cuanto Israel venció, ese lugar se llamó Jehová Nisi. Jehová Sabaoth significa Dios de los ejércitos, Dios guerrero, Dios de batalla, el Dios que vence en medio de tus luchas, en medio de las distintas situaciones que tú y yo vivimos. Ese Dios se va a presentar en ese momento, tal vez, para enfrentar lo que tú no puedes vencer, amén, para pelear por ti, para hacerle frente a tus enemigos y a las circunstancias que en ese momento amenazan tu propósito. Jehová Jireh, ¿cuánto nos gusta ese? El que provee. Cuando tú estás pasando momentos difíciles, cuando tu economía no está de la mejor forma, Dios te provee, Dios te sustenta, Dios te ayuda, Dios abre puertas. De alguna forma, lo que tú estás pasando no te va a tocar tan fuerte, porque Dios se va a presentar como el Jireh, como el que provee, como el que te abre puertas, como el que te ayuda, como el que sustenta tu camino. Amén. Jehová Roy, mira el que está a su lado, el que me ve, amén, el que me ve, el que me observa. ¿Acaso aquel que inventó los ojos, dice el salmista, no me ve, no me verá? ¿Acaso aquel que inventó los oídos no me escuchará? Amén. Para aquellos que de pronto han pensado que Dios es indiferente a todo lo que usted vive, pues te tengo que decir que en medio de esos tiempos de soledad, en medio de esos tiempos donde todo el mundo te ha dado la espalda, Jehová Roy está ahí, amén. Y Él observa cada cosa que te sucede y cada situación que enfrentas, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y vimos también Jehová Rafa, el que me sana en medio de tus circunstancias de dolor. El Señor viene a sanar tu corazón en medio de circunstancias en donde tu bienestar, donde tu salud no está de la mejor manera. Dios se presenta como aquel que te sana, como aquel que te restaura, no solamente tu corazón, sino también tu parte física, amén. También vimos el Royi, el Señor es mi pastor, amén. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, su vara estarán ahí. ¿Para qué? Para infundirme aliento, amén. O sea que en los momentos que sientas desmayar, el Royi estará ahí para levantarte, para ayudarte, para proveerte. Él es mi pastor y nada que me faltará, amén. Jehová Royi, el Olán, el Dios eterno, aquel que es el principio y el fin de todas las cosas, amén. Aquel que no tiene tiempo, aquel que siempre va a estar ahí. O sea, Dios es un Dios sempiterno, amén. Y no hay otro Dios como Él sobre esta tierra. Significa que Él gobierna, que tiene el poder, que no hay nadie como Él, que todo aquí en la tierra está bajo su gobierno y bajo su soberanía, amén. ¿Sabe qué significa el Olán? El Dios que da fuerzas al fatigado. Tal vez a nosotros sí se nos agota la fuerza. Tal vez a nosotros se nos agotan
de pronto las motivaciones para seguir adelante, pero aquel que es eterno en medio de toda circunstancia se manifestará en nuestra vida. ¿Me dice amén a eso? Amén. Ok, hoy voy a cerrar con los tres últimos para completar el ciclo de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Quiero que te ubiques en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11, ya que estamos en Semana Santa, creo que el tema es propicio para exaltar el nombre de Dios. Amén. ¿Lo tienes? Dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hay mucha evidencia bíblica acerca de la importancia del nombre. Es más, algunos teólogos han hablado de la doctrina de los nombres. Amén. Porque es importante conocer de la manera individual que Dios se manifiesta. Entonces usted tiene que conocer todo eso para apelar en su vida, en su fe, en su trabajo, en su relación como pareja. Usted puede apelar a cada una de las maneras individuales que Dios se presentó a la humanidad. Amén. No significa que de pronto usted no pueda hablar de Dios de manera generalizada. Pero es que cada uno vive situaciones individuales, amén. Mientras tú pasas por una situación matrimonial, tú puedes estar pasando por una situación financiera. Mientras tú pasas por una situación en tu universidad, hablo de aquellos que de pronto todavía están en ese espacio de tiempo de su vida, tú puedes estar pasando una situación demasiado difícil en tu trabajo, con tus hijos. Entonces, el Dios al cual esta persona necesita no es el mismo Dios, sí me hago entender, pero la manifestación gloriosa de su poder se va a manifestar en este hogar como tal vez el Dios de paz, el que va a traer armonía, el que va a traer unidad. Pero tú necesitas un Dios Shabbat que te defienda en medio de las batallas y luchas que vives en medio de una oficina, en medio de un trabajo demasiado difícil, en medio de un hogar en donde tus hijos se han levantado en rebeldía. ¿Sí me hago entender? ¿Sabes? Para eso tú no vas a coger un tornillo y lo vas a sacar, ¿cierto? Dándole martillazos hacia adentro. Tú utilizas un destornillador, que es la herramienta específica, tal vez para clavarlo o tal vez para retirarlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea es que usted pueda conocer a Dios de una manera más amplia, ¿ok? Si bien es cierto que el hombre no puede comprender del todo a Dios, también es cierto que Dios ha usado distintos métodos para darse a conocer a la humanidad. Y uno de esos métodos que Dios ha utilizado es el uso de diferentes nombres o títulos con los que muestra algo de sí mismo al hombre. Amén. La Biblia registra diversos títulos de Dios, pero también nos habla del nombre singular y le da importancia a este tema. El nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo o con una persona, de manera que conocer el nombre es conocer a Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Conociendo al Dios de paz, conociendo al Dios de amor, conociendo al Dios de las batallas, conociendo al Dios de las pruebas, conociendo al Dios de paz, conociendo al Dios que te puede sanar y que te puede levantar. Amén. Un hogar que no tiene posibilidades de ser restaurado y que no conozca a la clase de Dios que tú y yo estamos conociendo, se separan, se divorcian y echan a la basura pues todo el tiempo que pasaron soñando en edificar algo pues de la mano del Señor. Amén. El nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con su pueblo o con una persona, de manera que conocer el nombre de Dios, grábese eso, es conocer a Dios. Amén. Entonces, la doctrina o de pronto la idea de conocer a Dios de esta manera nos lleva a no tomar en vano a Dios. Amén. A no creer o de pronto a creer
que Dios no es capaz de hacerlo, amén, y que tú no eres capaz de lograrlo. Cuando tú conoces a Dios de la manera como te la estamos presentando, tú siempre vas a entender y vas a saber, hablo de fe, hablo de la seguridad que tú debes tener al momento de enfrentar tus batallas y tus luchas, que Dios te va a respaldar, amén. Porque si Él se presenta de esa manera y se presentó de esa manera a la humanidad, y es siendo el mismo ayer, hoy y siempre, pues se va a manifestar de igual manera a tu vida, amén. No solamente se trató de la manera como se presentó a Israel, a Abraham, a Moisés y a todos esos hombres, no, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, amén. ¿Me dice amén a eso? Entonces hoy te quiero hablar de los tres últimos que voy a tocar. El primero es Jehová Shalom, amén. Repítaselo a la persona que está a su lado, Jehová Shalom. Si esa persona te cae mal, dile Shalom. Shalom, mi vida. Si peleaste con ella antes de venir, dile Shalom, mi amor. ¿Cómo estás? Todavía sigo siendo tu esposo, todavía sigue siendo mi esposa. Bien, Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Viene de la palabra hebrea. No entiendo el hebreo porque está en símbolos. Que significa bienestar, que significa paz, amén. O sea, cuando tú tienes al Señor, escúcheme algo, yo sé que hay momentos en que usted se descompone, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿cierto? Hay días difíciles, ¿ok? Hay días difíciles, creo que Job maldijo el día en que nació, ¿verdad? Hay días como esos, hay días difíciles en los que tú no sabes qué va a pasar, en lo que tú no sabes qué hacer. Pues y es un día de interrogantes en donde tú le preguntas a Dios ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué va a suceder? Esto sí vale la pena servir, vale la pena seguir adelante. Me dice amén. ¿Nadie ha vivido ese día? Hay días así, hay días como los que habla el Salmo 23, un día rodeado de valles de sombra y de muerte, donde tú no ves luz, tú no ves promesas, tú no ves como que la certeza o la evidencia de que Dios se está moviendo a favor tuyo. No es fácil vivir esos días, amén. No es fácil, pero esos días van a llegar, y la idea no es tener temor de que esos días lleguen. La idea es que tú puedas superar esos momentos cuando te comiencen a suceder, amén. ¿Sabe? ¿Y para qué te presento a Jehová Shalom, al Dios de paz? Para que tú puedas saber que en medio de esos tiempos tal vez una respuesta no la vas a obtener, tal vez un milagro no va a ocurrir, tal vez una puerta en vez de abrirse se te va a cerrar, tal vez una relación en vez de restaurarse se puede comenzar a acabar y a deteriorar cada vez más. Esos días pueden pasar, a mí me han pasado, y yo me he tenido que montar en esta plataforma y dar una palabra de fe, y por dentro uno se puede estar desmoronando. ¿Me dice amén a eso? Igual contigo, con el que está allá atrás, con el que está acá en la puerta, con aquel que ministra el piano, con aquel que ministra y canta y adora al Señor de la mejor manera, con la mejor intención, ¿sabe? Y a pesar de que tú estás acá y vienes a la iglesia y llegas a tu casa y te enfrentas a todo ese montón de circunstancias que tú tienes, a pesar de que aquí estuvimos en una atmósfera especial y Dios nos hizo pasar un momento y un tiempo bien precioso en medio de su presencia, pues tenemos que regresar y enfrentar lo que cada uno de nosotros está enfrentando, amén. ¿Sabe? Y es ahí donde Dios de paz, el Dios del todo bienestar, puede entrar a trabajar en nuestros corazones, amén. ¿Sabes? No hay manera, son días en donde, o temporadas en donde no hay manera que tu fuerza pueda superar lo que te está sucediendo, ¿sabes? Y tienes que apelar a esa paz, porque este camino no está rodeado solamente de mares abiertos, no solamente está rodeado de ver maná cayendo del cielo.
Hay días donde nada de eso va a pasar. Hay días donde las aguas van a seguir siendo amargas y Dios no las va a endulzar. Y por mucho que tú le pegues a la peña, no va a salir agua de la peña, hermano. Por mucho que uno ore, declare que las cosas cambien, tal vez no cambien. Y hablo de un día porque puede ser para algunas semanas, hablo de manera simbólica para otros años. Temporadas difíciles, amén. ¿Sabe? Y en donde, por lo que de pronto, en el corto tiempo que tal vez, yo digo corto, de conocer a Dios, me he dado cuenta que Dios no hace nada por mucho que uno ore, ayune, declare, le sirva. Amén. Pero mientras tú conoces la manera en cómo Dios actúa para tratar con nuestra vida, tú tienes que aprender a conocer al Dios de paz. Amén. Y no vas a ver, por mucho que tiendas la vara, que el mar se te abra. Por mucha fe que tú tengas y por mucho servicio que tú des, y por muy profeta que tú seas y por muchas lenguas que hables, van a haber esos días. Amén. ¿Por qué te llevo a ese extremo? Para que tú puedas entender que no somos lo suficientemente fuertes para lograr todas las cosas y que esos momentos pueden llegar a nuestra vida. Amén. Somos muy buenos en muchas cosas tal vez, y usted lo puede ser, pero a veces nos quebramos cuando esos días llegan a nuestra vida. Amén. Y solamente el Dios de paz, el Dios de amor, amén, Jehová Shalom, puede aparecer para traer paz y consuelo a nuestro corazón. Amén. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no dejes que el afán te gane la carrera. No permitas que la duda comience a tocar la puerta de tu fe. Que no comiences a creerle a cualquier tipo de pensamientos y de ideas que Satanás quiera traer a tu vida, a tu corazón. Amén. Sino que entiendas que es un tiempo en donde Dios está trabajando, pero tal vez no está hablando. Amén. En donde Dios está alineando sus planes en tu vida, pero tal vez no está dejando evidencia de las cosas que tú esperas recibir de parte de Él. Amén. Pero no significa que Dios te ha dejado solo. Amén. ¿Sabes? Cuando Dios te proporciona esa paz, es para que aprendas a esperar lo que viene el día de mañana para tu vida. Amén. ¿Sabes? Pero qué bueno es saber que en medio de esos tiempos, porque yo sé, tanto ustedes como nosotros, los que estamos acá, los que servimos al Señor, que esos días puedan llegar. Y que yo sé que aunque las cosas no salgan como yo espero, Dios va a proporcionarte su paz y va a traer bienestar a cada uno de nosotros. ¿Me dices amén? Me dices amén si lo puedes recibir. ¿Sabes? Hay una palabra en Jueces, capítulo 6, verso 22 al 24. Viendo entonces Gedeón, ¿lo tienes? Que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor, Jehová, que he visto al ángel de Jehová cerca, cara a cara. Verso 23, pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, que no vas a morir. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Amén. Y lo llamó Jehová Shalom. ¿Sabe? Había temor en el corazón de Gedeón. De hecho, Gedeón era una persona, cuando fue llamado por Dios, no se sentía capaz de hacer la asignación que Dios había puesto sobre sus hombros, ¿cierto? Pero ¿sabes qué me gusta este pasaje? Que Dios pudo leer su corazón y le dijo: no tengas temor, que no vas a morir. Amén. ¿Sabes? La paz de Dios siempre va a traer una palabra que va a representar un bálsamo para nuestra vida. Amén. Que te va a recordar sus promesas. No solamente sus promesas, sino tus propósitos. Amén. No solamente tus propósitos, sino también lo que va a suceder el día de mañana. Él le dijo: Gedeón, no te preocupes, que tú no vas a morir. Amén. Yo te escogí, escúchame bien, para que tú te levantaras en medio de este tiempo y defendieras
a mi pueblo. O sea, le estaba diciendo, aunque la temporada que estás viviendo sea demasiado difícil, o sea, tú no vas a perecer, amén. Y sabes, y si tú no te has visto, escúchame bien, en derrota, en fracaso, y no te has visto en una situación más difícil de la que estás viviendo, entonces no le des crédito a nada de las cosas que llegan a tu mente y a tu corazón, amén. Si Dios te dijo que lo ibas a lograr, si Dios te dijo que te iba a levantar, si Dios te dijo que iba a bendecir tu casa, pues cree en lo que Dios dijo que iba a pasar el día de mañana contigo. Amén. No morirás. Amén. Sabes, aquellos que tenemos promesas y aquellos que confiamos en ese Dios tan grande y poderoso, tenemos que salir de este lugar creyendo que las cosas van a terminar bien para nosotros, amén. Que la prueba que estás enfrentando no te va a matar, amén, sino que va a servir para que el plan de Dios se concluya en tu vida. ¿Lo recibes? Amén. Ok, quiero hablarte de Jehová Shammah, porque este es uno de los más conocidos, pero mucha gente no conoce el significado real de Jehová Shammah. Significa el Señor está presente. Amén. El Señor es mi compañero. Abrace a la persona que tiene a su lado. Si es mujer, varón, no la abrace. Abrace a quien pueda abrazar. Y dile, el Señor es mi compañero. Cuando usted abraza a esa persona, ajá, Carlos, estamos en el espíritu. Entonces, ¿sabe qué bueno es tener un apoyo? Cuando usted abraza o abraza a una persona que está pasando necesidad, esa persona siente su apoyo, amén. Siente que hay alguien que está ahí al lado suyo, ¿cierto? Y de pronto usted no sea la persona más idónea, o de pronto no sea la persona más cariñosa, pero cuando tú llegas y le dices a una persona, siento mucho la pérdida que tienes, o cuando tú llegas a un cumpleaños y le dices, Dios te bendiga grandemente, y le das un abrazo a esa persona siente algún tipo de apoyo, que hay un vínculo, hay algo que tú le estás transmitiendo a esa persona, tanto en un momento de desgracia como en un momento de felicidad. ¿Saben qué bueno es contar con Dios? Amén. Qué bueno es saber que en medio de todas esas cosas que nos suceden a nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, amén, Dios está presente, amén. ¿Qué significa que Dios está presente? Que usted y yo no estamos solos en medio de este proceso, amén. Dígaselo a la persona que está cerquita de usted, dígaselo, en medio de tu enfermedad, tú no estás sola, amén. En medio de tu dificultad, hay uno más grande que camina contigo, amén. En medio de la escasez, hay uno que está ahí para sustentar tu camino, para proveerte. Jehová Shammah está presente, dice, el Señor es mi compañero. Amén. Hay momentos, escúcheme bien, en donde uno está solo y no piensa que las personas que de pronto estaban con uno dijeron, uy, este está como tan salado que yo mejor me echo para allá. ¿Cierto? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Y no es que ellos se estén echando, es que Dios los está quitando. Amén. Te estoy dando una revelación, Dios los está quitando. Amén. Dios los está quitando. ¿Sabes por qué? Porque pueden afectar tu propósito. Ellos dicen, yo me voy de aquí, mejor no. Dice la Biblia que Abraham caminaba con Lot, ¿cierto? El que tenía el propósito era Abraham. El que tenía el llamado era Abraham. El que estaba esperando oler la tierra que huele o que olía a leche y a miel era Abraham. Pero Abraham se llevó a su sobrino. ¿Sabes qué pasó en el camino? Se comenzaron a dar puños, los de Abraham con los de Lot. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, ¿sabes qué, hijo? La embarraste. ¿A qué te llevaste a tu sobrino? Yo sé que él es bueno, yo sé que tú lo quieres, yo sé que el tipo es bien, pero ¿sabes qué? Escoge tú tu parte, escoge tú tu dirección, ¿cierto? Entonces no fue Lot quien quiso dejar a Abraham, fue Dios quien le quitó
a Lot, a Abraham. Amén. Escúcheme bien, y hay momentos en los cuales Dios permite esos tiempos de soledad, porque Dios no quiere a nadie a tu lado, ¿ok? Porque muchas veces esas personas evitan que los propósitos y los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. ¿Me dice amén a eso? Dios no quiere una bulla que te distraiga. ¿Me dice amén? Entonces el Señor quiere ser nuestro único compañero. ¿Sabe? Cuando Dios quería tratar con José, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó de la bulla, de la gente que le dijo: ¿cómo así? Que tú vas a ser más grande que nosotros. Y comenzaron a destruir en un poquito tiempo el sueño que Dios le había entregado. Amén. Dios cogió a David y lo sacó de su casa y lo llevó a una cueva. ¿A dónde? Donde podía estar con él a solas y formar su vida de la manera distinta a que fue formada en la casa de su padre, bajo resentimiento, bajo odio, como un hijo concebido en pecado. Dios lo sacó de ese contexto. Amén. Si me hago entender, Dios cogió a a Moisés y lo sacó del contexto donde se había criado en Egipto. O sea, él era hebreo, pero toda su vida, 40 años, vivió en Egipto. Y Dios necesitaba sacarlo de ese contexto y tratar con él en Madián, ¿cierto? Y sacar el egipcio que había en él y colocar el hebreo que iba a guiar al pueblo de Israel. Y Dios actúa de esa manera con nosotros. Lo que pasa es que necesitamos conocer la palabra. Entonces, muchas veces Dios aprovecha esos momentos para decirnos: yo no quiero a más nadie, yo quiero que tú seas compañero mío en este viaje. Yo soy quien te voy a guiar, yo soy quien te voy a sustentar, yo soy quien te voy a alimentar, yo soy quien va a abrir caminos para tu vida. Amén. En eso quiero que entiendas que aquello que ya no ves en tu vida, no lo estimes como pérdida, estímalo como ganancia. Amén. La presencia del Señor no está limitada al tabernáculo o al templo, sino que es accesible para todos los que le aman y todos los que le obedecen. Quiero leer Ezequiel 48:34. Quiero que graben esta cita. Ezequiel 48:34. ¿Cuándo se dio esta palabra? Jehová llama, todo nombre tiene un origen. Dice: y en la muralla occidental, también de la misma longitud, las puertas llevarán el nombre de Gad, de Aser y de Neftalí. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y desde ese día el nombre de la ciudad será: el Señor está allí. Amén. Jehová llama, traduce: el Señor está allí. Amén. Entonces yo quiero que usted pueda entender: cada vez que usted viene a la iglesia, usted va a tener un encuentro con el Señor. Amén. ¿Sabe? Está hablando en otro contexto, en otra traducción, del tabernáculo de reunión, del lugar donde el pueblo se reunía para escuchar a Dios. Entonces yo quiero que usted lo tome en buena medida cada vez que invitamos a la gente a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, la Biblia muestra que el Señor está en este lugar. Si el Señor pues permitió que usted pudiera tener una evidencia de que Jehová estaba en el tabernáculo de reunión en medio de su pueblo, sabe, usted tiene que entender que cada vez que usted venga va a encontrarse con Dios en este lugar. Cada vez que usted deja de venir, usted deja de acudir a una cita con Dios. Usted deja de conocer al Dios de paz. Usted deja de recibir la paz que necesita para enfrentar sus batallas. Usted deja de tener un encuentro con Jehová Sabaoth, el Dios que va a pelear lo que tú no puedes pelear, que va a ganar lo que tú no puedes ganar. Amén. Sabes, en medio de tu escasez, cuando tú vengas a este lugar, vas a ser impactado por la palabra de Dios que te va a dar nueva fuerza. Y tú vas a salir de este lugar creyendo que si hoy se te cerró una puerta, mañana se te puede abrir otra. Pero cada vez que tú dejas de venir, dejas de escuchar esa palabra. Hermano, y este camino es como un carro. Alguien una vez comparó al Espíritu Santo con la gasolina. O sea, de una manera
de pronto didáctica para enseñarnos algo. Si usted coge el carro y lo tanquea hoy domingo, y tú dices, lo voy a tanquear para toda la semana, pero nada más le echaste 10,000 barras, 10,000 pesos, ¿qué te alcanza? Si vive en Galapa no te alcanza, hablando, no te alcanza para nada. O sea, el olor, ¿cierto? Si tú vienes el domingo, 2 horitas, y estás pasando por tremendo chicharrón, tienes tu hogar revuelto, estás limpio, sin trabajo, sin oportunidades, todo el mundo te ha dejado solo, estás peor que Naamán, porque no te puedes ir a bañar al Jordán, tendrás que ir allá. ¿Cierto? ¿Me dice amén? ¿Sí me hago entender? O sea, si te alcanza, pues tú eres una especie de extensión, hermano. Porque hay gente que sale de aquí y no sabe que yo voy atrás. Y ya los escucho peleando. ¿Cierto? La gasolina le duró el 3er escalón. Hay gente que me llama el lunes, pastor, ¿es qué? Hay gente que se acaba la prédica y me dice, pastor, ore por mí. Y ya yo estoy sin garganta. Y entonces, ¿dónde estabas tú, mija? Se les acaba la gasolina rápido. Entonces, cuando usted viene, en aquel tiempo, las sinagogas estaban abiertas a toda hora. ¿Recuerdan? Los discípulos en el libro de los Hechos fueron a la hora ¿qué? De la oración. Pero ¿qué pasaba? Cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que iban a esa hora porque no se querían encontrar con los fariseos, con los saduceos. Ellos iban, pero ese lugar pasaba abierto todo el día. ¿Amén? Y usted sabe que Dios está presente en este lugar. Entonces, ¿por qué es la pregunta? No escuchen mi voz. O sea, si tú le tuvieses que dar una respuesta a Dios, y yo sé que hay excepciones, porque ya vi a Yuri, que Yuri trabaja, Yuri Mauri, ya vi a Eduardo también, que él vive en auditoría todo el año, y vi a gente que también son excepciones, que no pueden venir pero si usted puede venir, ¿por qué no lo hace, hermano? ¿Por qué no lo hace si usted sabe que se puede ese día ganar una respuesta de parte de Dios o puede recibir un milagro? ¿Sabe? Jehová Shammah me advierte de que la presencia de Dios siempre va a estar en el tabernáculo, siempre va a estar en su casa y siempre va a estar disponible, amén, para estar contigo. ¿Sabe? Cuando usted llega a este lugar, usted no va a salir de la misma manera. Créalo que no va a salir de la misma manera. Por lo menos, por muy despistado que usted esté, se aprendió una canción o se aprendió un coro, pero algo va a recibir de parte del Señor, amén. Y por último, Jehová Shikenu significa el Señor es nuestra justicia. Amén. Viene la palabra hebrea Shedaka. Es una palabra que significa solidaridad. Solidaridad. Y tiene su raíz en la palabra Shedek, que significa justicia y solidaridad. O sea, Dios es un Dios solidario. Amén. ¿Usted sabe qué significa ser solidario? ¿Ok? Ser solidario, ¿qué significa? Alguien que está pendiente de usted. Alguien que, ¿cuántos conocen? Bueno, hay una figura del gobierno actual, de los gobiernos anteriores, también, que se conoce como ingreso solidario. No me vayan a hacer ningún comentario político. Se llama ingreso, quiero la ilustración. Sea poco o sea mucho, ¿qué significa? Una manera como el gobierno dice, estoy pendiente de ¿qué? De la gente que no tiene recursos. Amén. O sea, es una figura solidaria de lo que un Estado puede hacer por alguna persona o por parte del pueblo que está necesitado. ¿Ok? Ahora, apliquémoslo desde el punto de vista de Dios. Dios es un Dios que solidario. Amén. ¿Acaso usted no ha visto que cuando usted no tiene, Dios le provee? Que cuando tú no pides, escúchame, hay cosas que usted y yo no pedimos y Dios las concede de una manera impresionante. Y tú dices, yo no he orado por eso.
Y uno ora por eso y Dios te ha abierto la puerta y Dios ha sustentado tu camino. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios mira las circunstancias de una manera diferente como tú la miras. Y Dios sabe en qué momento estás listo para recibir algo y en qué momento Dios te puede abrir la puerta y Dios te puede dar el milagro y te puede dar la respuesta. Amén. Dios es un Dios justo. La palabra justicia, escúchame bien, tiene que ver con nuestra salvación. Dios nos justificó y nos perdonó toda injusticia que usted y yo habíamos cometido. Pero la palabra justicia tiene otro significado y es que Dios le da a cada uno lo que le corresponde. Amén. Si tú lo haces mal, pues eso es lo que vas a cosechar, lo que le corresponde. Pero si lo haces bien, eso es lo que vas a cosechar. Amén. El que hace las cosas bien, Dios lo va a respaldar. Amén. Pero si hacen las cosas mal, Dios va a retener. Porque al que mucho se le da, más se le va a demandar. ¿Me dice amén a eso? Entonces yo quiero que usted pueda entender. Dios no es injusto, su naturaleza es la justicia. Y si las cosas no han llegado a tu vida y no se han dado aún, no es porque Dios sea injusto. Muchos de nosotros en algún momento le hemos dicho: Señor, no seas injusto con nosotros. Amén. No seas injusto conmigo. Si yo te predico, si yo te canto, si yo te abro la puerta, si yo vendo en la tiendecita, si yo hago esto. Y le reclamamos, yo le he reclamado, no se sienta mal, pero yo lo he hecho. Y yo le he dicho: Señor, pero ¿por qué? Y hay mucha gente allá haciendo el mal, pero ¿por qué a mí, que yo te sirvo, que yo te canto, que yo te predico? Estoy tratando de hacer las cosas bien y las cosas no se dan. Amén. Quiero leerte Jeremías capítulo 23, del 5 al 6. Es una palabra en donde vemos la justicia de Dios. Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Amén. Vienen días, todavía no había pasado, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Amén. ¿Saben qué contexto tiene esta palabra? David fue un hombre que sufrió mucho para llegar donde llegó. Amén. La Biblia enseña que David fue concebido en pecado. Y aquellos que saben de la Biblia dicen que la mujer o el padre, no sé, usted investigue, tuvo una relación ajena a su matrimonio. Y por eso la situación de David en medio de su familia, en donde él no tenía acceso a la casa, en donde no se sentaba en la casa de sus padres, sino que vivía, como la Biblia describe, en medio de las ovejas. Amén. Tenía el trabajo menos significativo de aquel tiempo, era el peor trabajo, pero a pesar de que era el peor trabajo, era el hombre escogido por Dios, como te lo lee el profeta Jeremías. Amén. ¿Sabe? Y la palabra, ¿en qué consistía? En que Dios es un Dios justo y Dios iba a hacer justicia con la vida de David. Pero David vivió un proceso, David vivió un tiempo de indiferencia de su familia, en donde lo tenían en poco, en donde le obligaron a hacer lo que tal vez nadie quiere hacer. Amén. Ese era el trabajo de él. Era una persona que estaba apartada. Pero cuando el cielo dio la orden, las cosas cambiaron. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Amén. Entonces, cuando aquí en la tierra usted y yo vivimos circunstancias injustas, Dios va a provocar que una respuesta de parte de Él nos alcance, amén, y haga justicia en medio de lo que usted y yo estamos viviendo, amén. Era el último de 8 hermanos, era el que tenía el peor trabajo, pero era el escogido de Dios, amén. No se preocupe, hermano, no se preocupe, que su tiempo va a llegar. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: tu tiempo va a llegar. Amén. Hay momentos difíciles, pero van a haber momentos buenos que Dios va a provocar para tu vida.
Pero cuando Dios lo levantó, siguieron las situaciones. Cuando Dios lo ungió, cuando hizo justicia, cuando Samuel dijo, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, es este. El flaquito, el sucio, el de cabello largo, el que huele a feo, es este el que yo voy a escoger. Y Dios lo escogió y lo levantó, amén. Pero después de eso vino un periodo de persecución difícil, difícil. El mismo rey a quien le tocaba el arpa, imagínate, tenía un adorador personalizado, Saúl. El mal se endemoniaba y cuando David tocaba, los demonios salían. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? Ese lo persiguió y lo quería matar. Siguieron las pruebas, amén. Porque a veces después de que Dios hace cosas buenas, siguen las circunstancias difíciles, pues tocando nuestra vida. Y estaba rodeado, después llegó a una cueva, y en vez de Dios permitir que tuviera un tiempo de reposo, llegaron los peores de la ciudad a acompañarlo. Si David estuviese en nuestro tiempo, ¿qué diríamos de David? Está salado, mi llave. Usted necesita ir al poder de su presencia, que lo ore. ¿Cierto? Y es como uno se siente. No es un término muy teológico. A algunos religiosos no les gusta que uno hable así. Uno dice, estoy en el propósito, ¿cierto? Estoy en el desierto, pero gozoso. Ya. Pero Dios hizo justicia. ¿Qué dice Jeremías? Lo puso sobre Judá y después lo puso sobre Israel. Amén. Y lo reconoció públicamente delante de Judá y lo reconocieron públicamente delante de Israel. Amén. El desconocimiento que tuvo en la casa de su padre, Dios se lo devolvió delante de toda la nación de Israel. Entonces, tu dolor no se compara con las cosas grandes que Dios va a provocar el día de mañana. Amén. La justicia de Dios provoca eso. Amén. Que las pruebas no se comparen con las tremendas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. El salmista decía, pero los justos, ¿cuántos justos hay en este lugar? No te escucho. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Nada más las mujeres. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Pero los justos, dice la palabra, florecerán como las palmeras, amén, y se harán fuertes como los cedros del Líbano. ¿Me dice amén a eso? ¿Sabes? Hay momentos de desiertos donde las cosas no nos van a salir, o tal vez no te están saliendo, pero hay momentos en donde, para usarlo literalmente, vas a florecer. ¿Qué significa? Pues que en medio de esos valles Dios puede hacer que las cosas cambien, que en medio de tus imposibilidades Dios pueda hacer que lo que estás esperando de parte de Él se haga posible. Así que en esta mañana quiero dejarte eso en tu corazón y que te vayas de este lugar confiado en que has conocido a ese Dios de paz, en que has conocido a ese Dios justo, en que has conocido a ese Dios que se hace presente en medio de los tiempos que tú y yo tal vez en este momento estamos enfrentando. Esa es la idea de este día, que puedas entender que a pesar de todo, Dios es justo. Todos vivieron circunstancias injustas, hermano. Todos aquí vivimos circunstancias injustas. Y tú dirás, pastor, usted me predica mucho de ánimo, de fuerza, de desierto. ¿Por qué? Porque, hermano, el tiempo que yo llevo de convertido han sido desiertos, desiertos y desiertos. Tengo un máster, un magíster
Háblame de cualquiera que te pueda hablar. Porque sé lo que se vive cuando uno está sin recursos, sin trabajo, cuando te quedas solo, cuando te dan la espalda. Yo conozco todo eso. Y si es la visión que Dios me ha entregado, ese es el pueblo que Dios va a enviar a este lugar. Yo sé que no estoy hablando como loco, le estoy hablando a gente que está en desierto. Si tú no estuvieses pasando, Dios te hubiese llevado a otra iglesia. Pero si estás aquí, es porque necesitas una palabra como esta. ¿Y por qué te la repito? Porque en el desierto, el enemigo hace que te olvides de ese Dios grande, que te desenfoques y pongas tu mirada en lo gigante y en lo difícil de lo que estás enfrentando. ¿Sabes? Pero cuando tú llegas aquí a este lugar, ¿sabes qué hace Dios? Deshace las obras de las tinieblas, amén, y cambia tus pensamientos de mal por pensamientos de bien, amén. Entonces el que llegó derrotado sale con la fuerza del búfalo de este lugar, amén. El que llegó desanimado, ¿sabes? Dios lo levanta en este lugar. El que pensó que Goliat iba a destruir su casa, sale de este lugar, escúchame bien, con una onda en la mano. ¿Sabes? Cuando te toque enfrentar a ese gigante, tú le vas a decir: tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Por lo tanto, mi casa, mi hogar y mi familia le pertenecen a Dios. Amén. Cuando tú conoces a Dios, por mucho que veas en medio de tu casa, de tu familia, tú estableces al Jehová Nisi en medio de ese lugar. Por mucha división, por mucha diferencia, por muchas situaciones oscuras, por muchas situaciones que tú creas que son imposibles, te lo dice el Señor en esta mañana. Si tú colocas a Jehová Nisi, eres mi bandera, estás declarando: este es un hogar que se va a levantar, esta es una familia que se va a restaurar. En medio de esta casa, mis hijos van a ser hombres de Dios, mi generación va a ser gente que adore y que le sirva al Señor. Escuchen, te lo voy a decir más específico. Hágalo apenas llegue. Ore a sus hijos. ¿Sabe qué hice yo? ¿Sabe? Yo todas estas cosas las hice. Y usted puede decir: usted es loco, pastor. Usted es loco, coja un palo de escoba y váyase al centro de su casa, de su hogar, y establezca a Dios proféticamente. Proféticamente, y diga: en esta casa reina la unidad. El Dios que venció a Amalek, el Dios que va a vencer en medio de este lugar. Amén. Y toda diferencia se va. Y toda falta de perdón se va. Y todo aquello que el enemigo nos quiera arrebatar, lo que sea, finanzas, tus hijos, todo aquello que esté pasando tu casa y tu familia en este momento, destiérralo en esa hora. ¿Sabes por qué la bandera? Porque era señal de que ese territorio era de Israel. ¿Eh? Y tú le tienes que hacer saber a tu enemigo, como ellos se lo hicieron saber a los amalecitas, que en medio de tu casa habita el Dios al cual tú sirves. Amén. Y no te estoy diciendo que el día siguiente las cosas van a cambiar. No se trata de dejar el palo de escoba ahí. Amén. Porque si tú sigues con tu carácter, tu esposa te puede dar con el mismo palo. Amén. Se trata de que podamos cambiar, de que podamos mejorar, declarar la palabra, pero hacer lo posible para que aquello que estemos declarando se pueda cumplir.
Porque si no pides perdón, no vas a ser perdonado. Si no bajas la cabeza y no reconoces que te equivocaste, pues aquella persona no va a ser sanada. Pero si lo haces, Jehová Shalom se va a manifestar y va a traer paz a los corazones heridos, va a traer paz y restauración a aquellas personas que han sido destruidas por situaciones que nosotros mismos hemos cometido. Así funciona el Evangelio. Dios hace lo imposible, pero a usted y a mí nos toca hacer lo necesario para provocar que lo imposible de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Pero en esta mañana quería declarar esa palabra para ti. Amén. Que puedas ver a Dios actuando en todas las circunstancias de tu vida. Y estoy convencido de que si tú te agarras de Él, escúchame bien, en las próximas temporadas tú te vas a parar aquí al frente y vas a avergonzar a las tinieblas. Amén. Porque vas a hablar del hogar que estaba destruido, pero que fue levantado por ese Dios. Amén. Vas a hablar, escúchame bien, en su tiempo tus hijos se estaban perdiendo, pero hoy, por cuanto ustedes creyeron, hoy son hombres de Dios restaurados y levantados por la poderosa mano de ese Rey. Amén. ¿Sabes cuándo tú le creas al Señor definitivamente? Tú vas a venir aquí al frente y tú vas a decirle a las tinieblas: aunque quisiste acabarme, no lo lograste. Amén. Aunque me cerraste puertas, aunque utilizaste gente con la cual yo sabía o yo creía que contaba y las alejaste de mí, yo no estuve solo. Amén. Aquel que es mi compañía, aquel que es mi pastor, aquel que en medio de valles y de sombras estuvo ahí para mí, no solamente me dio paz, sino que hoy me ha levantado. Amén. Y hoy puedo testificar de que Él abre puertas, de que Él levanta, de que Él provoca milagros que jamás yo pensé que iban a provocarse en mi vida. Amén. El Dios que cumple sueños. José nunca pensó llegar donde Dios lo puso. ¿Sabes? Esto es lo bueno de ir de la mano de Dios. A veces Dios utiliza un camino más largo, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que a pesar de que el camino de ellos fue largo, la respuesta fue demasiado grande para los anhelos que ellos tenían en su corazón. Así que lo que te quiero decir es profético. Tú ni te imaginas. Lo tuyo, lo que deseas es bueno, pero donde Dios te quiere llevar es mejor. La puerta que tú anhelas es buena. Síguela tocando. Pero si Dios tiene cosas tan grandes para ti, no te desanimes porque no se te abra. Porque seguramente Dios tiene una puerta mayor para ti. Así funciona esto, hermano. Así funciona esto. Estoy convencido de que si tú has entendido esta palabra, tú vas a hablar de ese Dios. Amén. Estoy convencido en esta hora que van a haber personas que de aquí a un tiempo van a testificar. De aquí a un tiempo van a decir: Dios me abrió una puerta de trabajo. Dios me promocionó. Yo soy el mejor vendedor comercial, el mejor comercial de ese lugar. Amén. Van a haber personas, abogados de este lugar, que van a decir que los mejores casos comenzaron a llegarle. Amén. Y van a ver cómo Dios va a fortalecer sus finanzas. Amén. Lo puedes creer. Se trata de que lo creas. Aquí hay gente en esta sala que puede hablar y que puede decir de que Dios le habló de trabajo y Dios le cumplió. De que Dios le abrió de puertas abiertas y Dios le cumplió. El tema es que Dios cumple. Y Dios espera que tú también cumplas cuando Él te bendiga. Amén. Procura de no olvidarte de Jehová tu Dios. Amén. Que te levantó, que estuvo contigo, que fue tu compañía, que te sustentó, que te defendió en medio de tus peores tiempos.
No te olvides de dónde te sacó Dios. Amén. Cuando Dios te bendiga, es la única palabra que te doy, hermano. Es la única. No pierdas. No pierdas tu relación con Dios por un buen trabajo, por un buen sueldo, por cosas materiales que Dios, yo sé que va a añadir a tu vida. Lo único que Dios pide en la palabra: no te olvides de Jehová tu Dios, que te sustentó en medio de tu desierto, que te guió y te llevó y te hizo entrar a la tierra que juró a tus padres. No te olvides. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y te pedimos que en esta semana, Señor, la gloria de tu palabra, de lo que hemos hablado, se manifieste en cada familia de este lugar, y que puedan ver a ese Dios compañero que desea nuestro bienestar, a ese Dios de paz, a ese Dios haciendo justicia en medio de nuestra vida, ayudándonos, levantando a su pueblo, Padre, guiándolo, protegiéndolo y trayendo cosas buenas para cada uno de nosotros. En esta mañana te damos las gracias y declaramos una semana de victoria, Señor, de victoria, de victoria. Declaramos de victoria para mi casa, para mi familia, para mis finanzas, para mi empresa. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.